Oro División Noticias presenta La Olla de los Grillos. Es política, pero no le cambie. Una radiografía del proceso electoral, sus actores y el contexto desde una perspectiva periodística. Particularmente la crisis que se vive al interior del Instituto Estatal Electoral de Oaxaca en torno a la confrontación abierta, pública e interna que padecen las consejerías con la consejera presidenta Elizabeth Sánchez González, este proceso de sanciones que ha sido objeto inhabilitaciones en primer momento por la Contraloría Interna, posteriormente por el Tribunal de Justicia Administrativa, un año, apela, obtiene un amparo, una suspensión provisional que establece dejar en estado como están las cosas para poder no causarle una afectación a la consejera presidenta. Sin embargo, hoy en la madrugada, cerca de las 4:30 de la madrugada, se notifica de esta nueva sentencia del tribunal donde ahora la inhabilita por 3 años. Aquí es otra investigación por 30 millones de pesos y pues bueno, deja en impasse esta resolución del juzgado tercero de distrito. Aquí lo importante, y comentaba Mayra con Juan hace unos momentos fuera del aire, el mensaje también y la connotación que se establece en torno a la actuación de los órganos jurisdiccionales, la utilización, la presunta o la posible utilización de un tribunal en torno a una sanción o a una imposición y coacción o desplazamiento de una titular de un órgano autónomo como es el Instituto Estatal Electoral, cómo el aparato de Estado se puede utilizar a partir de unas determinaciones, oposiciones, fricciones o simplemente por diferencias políticas que también, hay que decirlo, los órganos jurisdiccionales encauzarán y tendrán la última palabra en torno a si es o no culpable en torno a las presuntas irregularidades. Elizabeth Sánchez González, quien ya ha insistido, va a limpiar su nombre, su honorabilidad y no va a permitir que sea avasallada, aduce también violencia política, clasismo, racismo, machismo y una serie de calificativos que ha venido ella argumentando en su defensa. Ahora yo creo que lo más importante, y hemos insistido en esta parte, es cómo se da esta crispación y esta crisis y este golpeteo y sobre todo pone en entredicho el desempeño de del funcionariado público en los órganos autónomos y particularmente en el Instituto Electoral en medio de un proceso electoral. Esto es solo 40 días del proceso. Exactamente. Sí, Mira, lo hemos comentado acá en esta mesa en torno pues a la serie de anomalías y confrontación que la presidenta del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, Elizabeth Sánchez González, había tenido desde un principio, ¿no? Y después, bueno, la parte de la sanción que emite el Contralor. Bueno, yo leí en alguna columna o en algún medio de información en el sentido de que pues era nada más un enojo de parte del Contralor, que por cierto está ya fuera de tiempo, ¿no? Que al parecer 2 años, ya debía haber sido sustituido, ¿no? Lo cual también da una connotación claro, de regularidad. Porque el Congreso también inició el proceso exacto, de renovación. Pero por ejemplo, a mí lo que me llama la atención es bien, hasta por ejemplo la primera sentencia que se emite hace unos días para inhabilitarla y la sustitución por parte del consejero Alejandro Carrasco San Pedro. Por ejemplo, hasta ahí suena más o menos como un proceso. Pero de repente, digamos, que un órgano jurisdiccional federal le otorga un amparo, digamos, una suspensión provisional a la magistrada presidenta, lo que ya se advierte como una persecución política, y ojo, eso es exactamente lo que hemos visto nosotros, y el riesgo de que los órganos jurisdiccionales, ¿no?, sigan siendo rehenes exclusivos del Poder Ejecutivo, ¿no? O utilizados, ¿no? En este caso, por ejemplo, no ha resuelto gran cosa. Hay que recordar que hace un año más o menos que fue sustituido el antiguo Tribunal de Justicia Administrativa por el Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción. ¿Cómo salieron los magistrados anteriores? Bueno, en medio de una serie de señalamientos de que no hacían nada, de que eran unos inútiles. También. ¿Sí? Y entonces es sustituido, lo imponen prácticamente magistrados y funcionarios a modo, ¿no? Hoy, que se da esta segunda sentencia, la madrugada del día de hoy, que mi compañero Jaime Guerrero lo difundió oportunamente, deja entrever la falta de transparencia y el hecho de que la justicia administrativa en el estado de Oaxaca esté supeditada
a cuestiones políticas electorales que evidentemente evidencian la falta de transparencia, la falta de autonomía y los vicios de la ley para poder afectar a alguien, ¿no? Demasiado evidente y burdo, ¿no? Porque se da este proceso de que gane el amparo, inmediatamente le salen del lado derecho, del lado izquierdo. Y así pueden salir muchas más. Que los magistrados se pongan a trabajar en cuestiones trascendentales que tienen y que me imagino que tienen muchos expedientes que les debe haber dejado en el anterior tribunal, y que eso, que la magistrada, digo, hemos criticado mucho, inclusive, por ejemplo, de que en lugar de convocar una rueda de prensa para poder denunciar lo que ella dice, persecución política, misoginia, exclusión, en fin, todo lo que anunció en un comunicado que emitió, podía haber convocado una rueda de prensa y dar la cara, ¿no? No lo ha hecho. Y, por ejemplo, la oscuridad en las adquisiciones de ciertas cosas que le han valido, ¿no? Le han valido una serie de cuestionamientos por parte de los medios de comunicación y por parte de los órganos jurisdiccionales. Hay algo muy importante, Juan, Mayra, y que tendríamos también que explicar al auditorio. Los trabajos del órgano electoral, tanto del Instituto Electoral de Oaxaca como el Instituto Nacional Electoral, el INE, van avanzando sin ningún tipo de contratiempo. Aquí lo han manifestado en estos espacios los consejeros, los vocales ejecutivos del INE, del IEPCO también, sí. Pero particularmente hoy, platicando yo con unas consejerías, sí también manifestaban la preocupación en torno a esta... van trabajando, van avanzando, pero estas decisiones de los órganos administrativos, de los órganos jurisdiccionales, también pueden generar una especie de entorpecimiento de los trabajos que van avanzando, claro. Que en este caso, el consejero presidente sustituto Alejandro Carrasco trae un ritmo de trabajo, las consejerías ya lo están acuerpando, se da esta resolución, se da esta suspensión también de la función pública por segunda ocasión, entonces dejen incertidumbre y los pone entre la espada y la pared si emitir o no resoluciones, acuerdos, porque al final de cuentas pueden ser impugnables. ¿Por qué? Porque finalmente hay un vacío legal que pueda establecerse en estas definiciones y los partidos políticos o terceros interesados pueden impugnar los acuerdos que pueda aprobar el Consejo General por estas disputas jurídicas. Entonces, me parece importante que también el Instituto Nacional Electoral, que es el órgano encargado de designar y sustituir y suspender consejerías de los órganos locales, tome una decisión en torno a lo que está pasando, porque es el único órgano facultado para poder remover a consejerías de los órganos locales. Oye, parece ser que lo que, Mayra, Jaime, lo que a mí me da la impresión es esto, y efectivamente es esto, ¿no? Porque, por ejemplo, si restituyeron el cargo, todo lo demás, a través de una suspensión provisional, pues nuevamente, a elegir nuevamente para atrás el consejero sustituto, que haría las funciones de presidente, otra vez, y esta incertidumbre, tiene razón Jaime, esa incertidumbre hace que no puedan emitir resoluciones y que, digamos, porque las que emitan pueden ser impugnables, ¿no? Ante la falta de una cabeza, de certeza jurídica, de una cabeza que puede existir para manejar el proceso electoral. Lo que yo veo es que se está enviciando, ¿no? Enviciando el proceso electoral, y yo creo que después de esto... Más lo administrativo, pienso yo, ¿no? Sí. Más lo administrativo. Es un momento, creo, sumamente delicado, porque más allá, siempre coincido con muchos comentarios del auditorio, no sé si ustedes compartan, el tema político electoral es un tema delicado, denso, donde están en juego pues muchos intereses, claro. Y la población tiende a pensar que se habla de uno o de otro lado. Pero aquí el tema central en todo esto que estamos viendo respecto a la deposición o al regreso de un funcionario o una funcionaria, el proceso electoral de por sí está totalmente desgastado el tema, este tema de que no salimos a votar, el abstencionismo es lo que ha permeado en todos estos últimos procesos desde que tengo uso de razón. El hartazgo ciudadano. El hartazgo ciudadano. Entonces esto viene a mermar aún más la posibilidad, la decisión, las ganas, el interés que yo ponga. Entonces, por supuesto. Vamos a cerrar, si les parece, este tema referente al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, con cómo se merma la posibilidad de que cada vez más personas crean en un órgano electoral que se declara o que nació con un origen autónomo, y cómo estos procedimientos ahora bastante evidente viciados vienen a afectar la posibilidad de que las personas salgan a sufragar con garantías de transparencia y de imparcialidad. Sí, definitivamente, lo referíamos antes de salir del aire, la credibilidad que se pone en entredicho del órgano electoral, porque son el uso y destino de recursos públicos. Si bien hay que puntualizarlo y dejar bien claro
las sentencias del Tribunal de Justicia Administrativa han sido muy precisas en torno a señalar que esto es en torno a irregularidades administrativas, y también ha sido muy claro licitaciones y sobre todo el uso y destino de estos recursos para la adquisición precisamente de bienes y servicios, pero ha sido también muy claro, y hay que reiterarlo porque es así, es una realidad. Elizabeth Sánchez González, y lo establece las sentencias del tribunal, no ha obtenido un beneficio económico en torno a estas irregularidades. Simplemente es la forma de cómo se incumple lo establecido en la ley. Se violentaron los procesos. Y en la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que es ahí donde han calificado como graves las faltas de esta funcionaria de este órgano autónomo. Y bueno, esto de una u otra manera, yo si bien considero que puede impactar en la credibilidad del órgano electoral, no podría impactar finalmente en el voto en las urnas el próximo 2 de junio. Yo creo que más particularmente son los partidos políticos los desacreditados en torno a la función pública, y bueno, hoy por hoy se refleja en el nivel de abstencionismo que pueda tener la jornada electoral del próximo 2 de junio, que implica también campañas desangeladas, falta de propuestas y sobre todo falta de empatía de las y los candidatos hacia la ciudadanía. Que en resumen se impacta negativamente. Puede ser. Por ejemplo, hemos comentado que algunos candidatos, sobre todo de Morena, por ejemplo, pues no, simplemente se han tirado al piso, se han regodeado en la comodidad de que Morena es un partido preponderante en Oaxaca y que por tanto, ¿no? Entonces a todo ese escándalo que se ha dado en el órgano electoral, a todos esos señalamientos de presunta corrupción y todo más, que como dice Jaime, no se ha mostrado, no se ha evidenciado que haya ido en beneficio particular de la persona, digamos, y por una cuestión administrativa, tiene ya señalado, está estigmatizado el IEPCO como prácticas corruptas, ¿no? Pese a que nada más sea de que no se han cumplido los procedimientos que la ley establece para la adquisición de bienes y servicios. Pero a todo esto se suma el hartazgo ciudadano. Tuvimos que chutarnos más de 2 meses de precampañas de las famosas corcholatas, ¿no? Después, publicidad por todos lados, espectaculares por todos lados, todo lo demás. Después, bueno, vienen las premisas, todavía aquellas partes encubiertas que ahora parece ser que ya están en la mira de los órganos electorales, ¿no? El hecho de que revistas y que todo lo demás de corazón, portadas sociales, todo lo demás, utilicen las figuras de ciertos aspirantes a cargos de elección popular, también ponen entredicho que también son evidentemente gastos de campaña digamos anticipados, ¿no? Entonces hay una serie de cosas que más que esto lo que diría es a los partidos políticos es apostarle a hacer un llamado al voto, que la ciudadanía vote por quien quiera, ¿sí? Porque existe en Oaxaca un gran hartazgo ciudadano y sobre todo la historia lo ha demostrado que ha habido mucho abstencionismo. Ojalá digo que estas cosas que están ocurriendo ahorita y sobre todo el perfil, fíjense, el perfil de los candidatos, ¿no? De repente parece ser que, y salvo 2 o 3 que se conocen de los 25 que aspiran, al menos por ejemplo de Morena, de los más partidos no conozco muchos, ¿no? Pero parece ser que lo sacaron de alguna, digamos, con pocos méritos, ¿no? Ahí tenemos el caso, por ejemplo, del senador Adolfo Gómez, ¿no? Con ese tipo de cosas que parece ser que sigue Oaxaca en el eje de escándalo nacional, de la risa, del escarnio popular, todo lo demás, ¿no? Con ese tipo de prácticas. Señor, por ejemplo, de repente, bueno, pues llega a Monte Albán y está muy convencido de sus raíces, todo lo demás. Pues no hace falta que le pongan el penacho y le pongan un arco, un taparrabos, ¿no? Para que verdaderamente eso describió una gallina, todo lo demás. Cuando existen leyes, ¿no? Y violentando el reglamento interno del Senado de la República. Un espacio institucional para ir a masacrar a una gallina. Las danzas y todo demás, que para Tlaloc, por todo lo demás. Yo no sé, digo, la verdad, pues digo, ya la cosa está clara que se le pongan un taparrabo y un penacho, ¿no? Digo, la verdad, eso sin detrimento, sin nada para... Del indigenismo con todo respeto para las culturas originarias. ¿No? Además de esta escena lamentable y me parece que por demás salvaje en torno a la protección de los animales, hay leyes establecidas en la Ciudad de México que transgredió el propio legislador, que un cuchillo sin filo, debe saberse conocedor de las leyes. Él está
y trabaja para hacer leyes, está en el Senado de la República, ocupa un escaño en la Cámara Alta del Congreso de la Unión. Es el bajo perfil, Jaime. Y en consecuencia es eso, es un bajo perfil y realmente su desempeño se ha notado más precisamente por estos escándalos, protagonismos, show mediáticos y no por su desempeño legislativo. No se conoce más que estos escándalos, inclusive ya hay una confrontación abierta con la administración en turno. Es el suplente del gobernador Salomón Jara Cruz y hay una confrontación ya política también con el propio mandatario, con la administración estatal. Ha llevado autoridades al Senado de la República a señalar, a cuestionar y a denunciar a la administración del gobernador Salomón Jara Cruz. Y eso exhibe un distanciamiento tanto político como legislativo, pero sobre todo lo coloca en el centro de una atención de un lamentable papel en términos legislativos. Y el mismo Senado ya se desmarcó de él. El propio presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal. Sí, y violentó, digamos, el reglamento interno del Senado de la República. Es un espacio institucional, es un espacio, digamos, que representan al pueblo de México, ¿no? Y digo, bueno, más allá del discurso de los pueblos originarios y de que si es indígena y todo lo demás, y que esto es un ritual que viene desde tiempos ancestrales y todo lo demás, todo es respetable, todo lo demás, pero también le falló ahí y que, digamos, responda a los intereses por los que está ahí. El antecedente, don Juanito, ¿qué méritos tiene Jaime? ¿De dónde se le ubica? ¿De dónde salió? ¿Qué trabajo previo había hecho? Presidente San Pedro Mixtepec, es lo único que se conoce. De ahí yo ni siquiera eso sabía, no tenía excedentes. De ahí en fuera no en mi vida lo había escuchado, digo, hasta hace poco cuando monté al banco. Ha trascendido ahí fue conocido. Más por la pena que por la gloria. Entonces, eso finalmente genera el desencanto de la ciudadanía en torno al desempeño de los legisladores. La función nata de un legislador es hacer leyes, pero también se convierte en una interlocución con la ciudadanía en términos de gestión. ¿No? Y es cuando viene el tema de cómo se abre esta posibilidad, que todos podemos tener la posibilidad de llegar a de ocupar un cargo público, una representación popular, pero los méritos, creo que el antecedente es indispensable y definitorio tendría que ser para poder llegar a estos escaños. Hace tiempo tuvimos un senador, Adolfo Romero Lainez, bueno, que de repente, bueno, pues no sabemos de dónde había salido todo lo demás, y que pasan por el Senado de la República como de noche, ¿no? Sí. No abordan tribuna, jamás contribuyen algo al desarrollo del Estado, ¿no? Y no hay propuestas de este señor, ¿eh? O sea, ha sido esto el escándalo. Así es, Mayra. Lo que lo ha caracterizado. Pues muchísimas gracias, estuve muy amena y a gusto con ustedes, pero acabó el tiempo. Muchísimas gracias, Jaime Guerrero. Mayra, Juan, particularmente al auditorio, muchas gracias. Don Juan Pérez Audelo. Pues, bienvenidos, la próxima semana nos escuchamos aquí en La Olla de los Grillos. Oro División Noticias presentó La Olla de los Grillos. La política local a ras de piso.